Qué bueno que estuvo hoy de mañana, Alejandro. Muy divertido, ¿no? Sí, la verdad, muy interesante. Sí, Todo el mundo, muy, muy interesante. todo el mundo dijo lo mismo. La verdad. Todo el mundo hizo el mismo comentario, que fue un aporte diferente. Una Sí. perspectiva distinta, sí. Ahí está, ahí está. Una perspectiva diferente. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. A ver si, que son y 35. A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Cada vez somos menos. Todos los días me mandan 34, correos. sí. Todos los días recibo 5 o 6 correos de que no, de que se bajan del curso. Se nota que estuvo complicado obligaciones. Ah, qué macana. Salvo que alguno de los que esté conectado me diga que es por otra razón. Que aburrieron o Capaz que somos muy aburridos. es la materia o porque, bueno, cuando coinciden tantas materias a veces hay que priorizar. Sí, Por lo que tengo entendido, sí estuvo complicado obligaciones y algunos recién hace unos días tuvieron la nota de obligaciones de algunos profesores. Y bueno, en otros casos, por ejemplo en el mío tengo parcial de edit más tarde. Mm, Claro, claro, está en la semana de parciales. sí, eso es una realidad. Bueno, entonces la vamos a hacer fácil y corta. Vamos a arrancar la clase. Recuerdan que el miércoles pasado, arrancamos con el tema de negociación colectiva. Y vimos el concepto, los fines, las funciones de la negociación colectiva. Hoy vamos a ver el concepto de estructura, niveles, articulación y después algunas referencias a la regulación legal uruguaya, a esa ley que está citada ahí en la placa, la ley 18.566. ¿Hay alguna cosa que quieran plantear a los 32 que están conectados? ¿Alguna duda? Profe, sí, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Se puede estudiar de Villavicencio, el autor, para este tema, no? Porque es el que me resulta más claro, la verdad. Sí, se puede estudiar para la clase pasada, no para el tema de hoy. O sea, en el tema de hoy, bueno, en el tema de hoy algo lo trata él, pero la verdad que este asunto, esta parte está más claro en el libro ¿cómo es? De Pla Rodríguez, o también en el de Razo. Pero bueno, si lo quieren leer en el de Villavicencio, el tema está tratado. Claro, Villavicencio no escribe sobre el régimen uruguayo, le va a servir para la parte de los aspectos teóricos, digamos, pero no para la parte después del derecho positivo. El derecho positivo lo pueden leer en Razo, o también hay algunos trabajos que subimos, sobre todo de Rosenbaum. Hay algunos trabajos que están en la EVA de Jorge Rosenbaum. Bien, profe, gracias. No, mi idea era preguntarle nomás para ver, la idea es leerlo del lugar que esté más completo, ¿verdad? Para cubrir todo el tema. No, gracias. Perfecta la pregunta, Franco. Bueno, vamos a arrancar por el tema de los niveles. Esto ya algo dijimos la clase del miércoles, cuando explicamos que la negociación colectiva en los países normalmente tiene diferentes ámbitos o lo que se llaman unidades o ámbitos de unidades, ámbitos o, digamos, o espacios en los que se desarrolla la negociación colectiva. Ahí recuerdo que Óscar Ramírez Uriarte siempre enseñaba en sus clases que esto había que verlo como un edificio de apartamentos. Él decía, bueno, los niveles de la negociación uno lo podría visualizar o graficar pensando en los diversos pisos que tiene el edificio y después el conjunto de pisos conforman el edificio. Entonces, los niveles son justamente los ámbitos o unidades de negociación. Y esos niveles o unidades son variados, porque puede haber negociación por empresa, por establecimiento, por sector o rama de actividad. Sector o rama es cuando nos estamos refiriendo a una unidad uniforme desde el punto de vista económico, o sea, a un espacio económico, a un giro, a una actividad económica que realizan las empresas que tiene identidad, que tiene una cierta cohesión.
que se puede identificar. Entonces ahí está, se habla del sector de la salud, el sector bancario, el sector portuario, el sector transporte de carga, el sector transporte de pasajeros, el sector transporte fluvial, el sector transporte aéreo. O sea, se identifica las empresas que desarrollan una actividad idéntica o similar, y de esa manera se va conformando entonces una rama a través de diversas empresas que realizan la misma actividad, o sector salud, bueno, las diversas mutualistas del sector privado. Entonces, la negociación puede ser por empresa, puede ser por establecimiento. Establecimiento sería un local de una empresa, una sucursal de una empresa. O por categoría u oficio laboral, ocupación, profesión, aquello que vimos en la clase pasada, los maestros, los médicos, los docentes, los profesores de secundaria, los músicos, los pilotos aéreos, los cajeros de los bancos. O sea, es cuando los sindicatos se organizan y después negocian en función no de el conjunto de perfiles, categorías, cargos que hay dentro de una empresa, sino que toman en cuenta solamente aquellos que son homogéneos. O sea, esto pasa más que nada cuando en algunas actividades es importante el número de personas que realizan la misma tarea, y por razones culturales, filosóficas, históricas, sienten una identificación común, como es el caso de los médicos, como es el caso de los maestros, como puede ser el caso de repente, no es tan común, pero bueno, en muchos países los pilotos aéreos. Entonces hay un sindicato de pilotos, hay un sindicato de maestros, hay un sindicato de docentes, y no es todos los funcionarios de, no sé, un colegio, un liceo o la universidad, sino solamente aquellos que tienen un rasgo distintivo en común por la tarea que realizan, o sea, que están identificados por la profesión o tarea u oficio que realizan. Recuerdan que sobre este punto, lo mencionamos en la clase pasada, la OIT lo que dice, y van a ver que la ley uruguaya lo recoge, es que son las partes, es decir, el sindicato y la empresa, los que deben elegir libremente, sin la intervención del gobierno, sin una indicación del gobierno, el ámbito en el que se debe negociar. Esa negociación bipartita tiene que ser llevada adelante no por una imposición del gobierno. O sea, el gobierno no debería decir, no, mire, acá solo se negocia por empresa, no, mire, acá solo se negocia por rama, no, mire, acá solo se negocia de manera departamental, no, mire, acá solo se negocia por oficio, sino que son las partes las que van a elegir. Acá hay una cuestión que no es jurídica, sino que es más bien sociológica e histórica, es que normalmente, esto no necesariamente es así siempre, pero normalmente la negociación colectiva tiende a identificarse en cuanto al nivel, tiende a identificarse con la forma de organización del sindicato. Me explico. Si los sindicatos se organizan por empresa, lo normal, lo habitual, es que la negociación se realice por empresa. ¿Por qué? Porque para que haya una negociación a nivel de rama, tienen que haber sindicatos de rama. Imagínense un país, pongamos por ejemplo, es el caso de Paraguay, es el caso de Chile, es el caso de Bolivia, es el caso de Colombia, de Ecuador, de Perú, es el caso de Perú. Pero el ejemplo siempre paradigmático es el de Chile, ¿no? El de Chile. Te dice, bueno, en Chile el propio ordenamiento jurídico claramente hay una preferencia, una orientación, un sesgo, digamos, un claro sesgo para que los sindicatos se organicen por empresa y no por rama. Entonces, claro, si los sindicatos se organizan por empresa, es muy difícil que se unan, se asocien para después negociar a nivel de rama de actividad. A su vez, si los sindicatos se organizan por oficio, son solo maestros, solo docentes, solo médicos, solo vacunadores, solo auxiliares de enfermería, solo auxiliares de limpieza, solo vigilantes, bueno, es muy difícil que después puedan a su vez negociar por empresa. O sea, en general, la forma en la que se organiza el sindicato condiciona la manera en que negocia el sindicato. Probablemente alguno de ustedes pregunte o piense, bueno, ¿qué será mejor? ¿Es por empresa o es mejor por oficio o es mejor por rama de actividad? Esta es una cuestión que obviamente no es jurídica, sino que es más política, más sociológica, más económica, más filosófica.
Y esto, si bien no hay ningún tipo digamos, de modelo único o modelo recomendado, en general se sostiene que cuando los sindicatos se organizan y negocian por rama de actividad, tiende a haber, por un lado, los sindicatos normalmente tienen más fuerza, ¿no? Cuando los sindicatos se unen y crean federaciones que negocian a nivel de rama o de sector, tienden a ser más potentes, más fuertes, a tener más poder de negociación que el sindicato de empresa. Esto no es necesariamente siempre así. Yo siempre pongo el ejemplo en clase de, bueno, en Uruguay, por ejemplo, CONAPROLE tiene un sindicato fuertísimo, de los 3, 4 sindicatos más fuertes del país. Y bueno, y si ahí se negocia por empresa, el sindicato seguramente tenga tanto o más fuerza que negociando a nivel de rama de actividad. Y así pueden haber otros ejemplos. Fábrica Nacional de Cervezas. O sea, hay muchos casos donde hay sindicatos muy fuertes a nivel de empresa, donde se sienten cómodos negociando a nivel de empresa. Pero lo habitual no es eso, sino que lo habitual es que los sindicatos cuando negocian por empresa son más débiles. ¿Por qué? Porque en general las empresas son pequeñas y medianas. Entonces hay pocos afiliados y por lo tanto los sindicatos tienen poco poder de negociación a nivel de empresa, salvo esos casos raros o excepcionales que acabo de mencionar, ¿verdad? Y así más o menos se comporta en todos los países del mundo. Pero esto, vuelvo a repetir, es una cuestión no jurídica, sino de carácter sociológica, política, o política en el sentido amplio, ¿verdad? Bien, sigamos. La estructura, entonces, decíamos que esos son los niveles. Los niveles son los distintos ámbitos o unidades donde se puede negociar. Reitero, piensen básicamente en las 3 grandes estructuras: empresa, sector de actividad, oficio, ocupación o profesión de los trabajadores. Decíamos al principio que el conjunto de unidades de negociación conforman la estructura de un país. El conjunto de unidades, el conjunto de ámbitos de negociación, conjunto de negociaciones que se dan en las empresas, en los oficios, en las profesiones, sectores, público, privado, etcétera, conforman la estructura de la negociación colectiva. Y ahí entonces hay una tipología, una clasificación que se hace, que esto no es más que una descripción de un modelo, diciendo, bueno, en los países donde de manera tendencial, de manera predominante, se negocia a nivel de empresa, entonces se dice tiene una estructura de negociación descentralizada. O sea, el edificio chato. El edificio chato es un edificio de 1 o 2 pisos, o sea, es un edificio bajo. ¿Por qué? Porque cuando es por empresa, entonces es más horizontal. La negociación es más horizontal, o como se le llama más propiamente, es una negociación colectiva, una estructura de negociación colectiva descentralizada, o sea, por empresa. En cambio, cuando se negocia por rama, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Argentina, el caso de España, Italia, Francia, el caso de Brasil, ¿verdad? Países donde tradicionalmente la negociación es más centralizada, bueno, en ese caso, perdón, es por rama de actividad, entonces se dice la estructura o modelo de negociación de ese país es de carácter centralizado. Uruguay claramente es un país con una estructura de negociación colectiva, de organización del sindicato y de negociación colectiva, las dos cosas, de organización del sindicato y de negociación colectiva, que generalmente tiende a ser por rama de actividad, por sector, con lo cual es una estructura piramidal de carácter centralizado. El modelo de relaciones colectivas en Uruguay es bastante centralizado. Ahora bien, como explicaba justamente en su clase Óscar Armida, cuando en un país hay diversos niveles de negociación, no en aquellos países donde hay solamente negociación por empresa, como el caso de Chile que yo les decía, pero en los países donde hay negociación por empresa y por rama de actividad, puede suceder, no es muy habitual, pero puede llegar a suceder, que hayan choques, que haya colisión de los convenios colectivos celebrados a distintos niveles. Para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Imagínense ustedes que en el ámbito de la salud privada se celebra un convenio colectivo de rama de actividad. Por un lado está la Federación Uruguaya de la Salud, que es el sindicato que nuclea a todas las mutualistas, los obreros, los funcionarios de todas las mutualistas. Y por otro lado hay una cámara de mutualistas,
o una asociación de mutualistas. Entonces imagínense que celebran un convenio colectivo donde dice, bueno, todos los enfermeros y vacunadores, imagínense que dice, todos los el personal de auxiliar de enfermería y licenciados en enfermería tienen derecho a 30 días de licencia por año. Eso lo dice a nivel de rama de actividad. Un convenio. Bárbaro. ¿A quién se aplica? A todas las mutualistas del sector privado. La Española, Casa Galicia, Círculo Católico, Impasa, Blue Cross and Blue Shield, Hospital Británico, el Seguro Americano, todos los mutualistas y empresas privadas. Bárbaro. Imagínense que después el Sanatorio Americano celebra un convenio colectivo que dice, establece el convenio, ¿verdad? Que se va a hacer que se va a fijar la licencia anual, las vacaciones anuales para el personal de enfermería y los asociados en enfermería en 38 días por año. 38. O sea que tenemos un convenio de rama que dice todos los trabajadores de la salud, 30 días de licencia por año. Y después en la empresa hay un convenio, específicamente en una empresa, una mutualista, Seguro Americano, y a usted le corresponden 38 días. Entonces ahí tenemos una colisión de convenios. ¿Por qué colisión? Porque bueno, esos trabajadores, esos funcionarios del americano, quedan comprendidos por el convenio de rama, pero a su vez, como si es un convenio de empresa, de la empresa en la que ellos trabajan, también van a quedar comprendidos por ese convenio. Entonces ahí hay un choque, una colisión entre convenios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve ese conflicto? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Porque, a ver, si fuesen dos convenios celebrados a nivel de rama de actividad, dos convenios celebrados a nivel de rama de actividad, ahí normalmente el criterio de confrontación se resuelve probablemente por el criterio de el último en el tiempo, como las leyes, ¿verdad? Recuerden que cuando chocan dos leyes, cuando hay una colisión entre dos leyes, se aplica la más nueva, porque implica ahí, lo que hay ahí es una derogación, una derogación por el principio de temporalidad. Bueno, si hay dos convenios colectivos del mismo nivel, o sea, celebrados, por ejemplo, por la FUS celebra con la Cámara de Mutualistas un convenio, un año, y al año siguiente celebra otro convenio, bueno, uno pensaría, bueno, el más nuevo sustituyó al anterior. Ahora, cuando son convenios que chocan de distinto nivel, ahí entonces la cuestión es más difícil de resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? A través de lo que se llama criterios de articulación. Criterios de articulación. El concepto de articulación es justamente, significa responder a la pregunta de cuál es el criterio, cuál es la forma en la que se resuelven las colisiones entre convenios colectivos, ¿verdad?, que puedan ser aplicados a una misma empresa, a un mismo trabajador, a un mismo caso concreto. Entonces, desde el punto de vista teórico, hay diversos criterios, y acá vuelvo a repetir, esto es la teoría. Desde el punto de vista teórico, hay diversas formas de resolver este problema. Uno es a través del concepto de derogación que ustedes lo estudiaron en el liceo, en quinto y sexto año de liceo, que es ni más ni menos que decir, bueno, si chocan dos convenios, va a regir el último en el tiempo sin importar la jerarquía. Sin importar la jerarquía. No importa si uno es de empresa y el otro es de oficio o si es de rama de actividad. Simplemente si chocan dos convenios, aplico el último en el tiempo. Otra posibilidad es que ese conflicto se resuelva por lo que se llama la temporalidad invertida o el criterio cronológico invertido. Es decir, el más viejo es el que sigue vigente. El más viejo es el que sigue vigente. Este no es un criterio muy usual, porque fíjense que si no de esa manera, una vez que se hace un convenio nunca más se cambiaría, porque el siguiente nunca lo podría revertir. Entonces, una vez que se hace un convenio, quedaría in eternum, regiría de por vida. Otra posibilidad es aplicar un criterio de jerarquía. Acá explica Armida que la cuestión de la jerarquía ahí va a depender de qué se entiende por jerarquía, porque está muy clara la jerarquía entre las normas estatales. La Constitución está arriba, la ley abajo, y el decreto abajo, y la resolución más abajo. Entonces ahí tenemos los 4 escalones. Pero claro, cuando estamos hablando de normas convencionales, cuando estamos hablando de convenios colectivos, entonces ahí la cuestión no es tan fácil de resolver y decir esto está arriba del otro, esto está arriba del otro. O sea, ¿qué es lo que estaría en el vértice de la pirámide? ¿El convenio de empresa o el convenio de rama de actividad o el convenio de oficio, el convenio nacional o el convenio departamental? Entonces ahí hay una cuestión
que no es fácil de responder. En general se entiende, pero esto hay que verlo en cada país, en general cuando se habla de jerarquía de negociación colectiva, en general se entiende que el convenio de rama de actividad tiene más jerarquía que el convenio de empresa. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el convenio de rama de actividad abarca más personas, más empresas y más personas. Si hablamos de un convenio de rama de actividad de la salud, abarca a todos los de la Española, a todos los de CASMU, los de Casa Galicia, los del Impasa, los del Seguro Americano, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si decimos, el convenio del Seguro Americano abarca a los 1.500 que trabajan en el Seguro Americano, mientras que el otro abarca 20.000, el otro. Entonces, la jerarquía podría estar dada desde ese punto de vista como aquel que abarca más personas. También se dice, y siempre hablando en teoría, que podría resolverse este conflicto con un criterio de jerarquía invertida. Es decir, no. Si choca un convenio de empresa con un convenio de rama, se aplica al de empresa. ¿Ya? Lo que le llaman algunos autores aquel que está más cercano al trabajador. ¿Cuál es el más cercano? El convenio de empresa. Por lo tanto, si hay una colisión, en el caso que veíamos hoy, imagínense que el convenio dijese, el de rama decía 30 días de licencia por año, el de rama, el de la FUS. Y uno de empresa, el de Seguro Americano, dice 22 días por año. Bueno, ahí, si aplicáramos el criterio de jerarquía invertido, diríamos, bueno, en esta colisión se aplica el convenio de empresa, el de 22 días. Y, por lo tanto, los funcionarios del Seguro Americano tendrían 22 días de licencia y todo el resto de los trabajadores de la actividad privada de la salud tendrían 30 días de licencia. Esa es otra posibilidad teórica para resolver este conflicto. Otra opción es resolver esto a través de lo que se llama ¿recuerdan ustedes esto cuando leyeron en el sexto año de Derecho, cuando estudiaron seguramente en Vesco y en García Maínez o en aquellos libros que leíamos en la Introducción al Derecho, que se llama el principio de especialidad, que se tiene en cuenta la materia? Y decir, no, esta materia es municipal. Bueno, si es municipal, como el boleto, esto no se puede regular por ley, esto es por gobierno municipal, solo tiene competencia el gobierno municipal. No, es un tema de a qué altura se puede edificar. No, esto es un tema municipal, no es un tema para la ley nacional. El tema de establecer, no sé, la regulación del aborto. No, ese no es un tema municipal, ese es un tema de carácter nacional, eso es para el legislador, porque ahí. Entonces, recuerdan que la Constitución establece que hay temas que son municipales, que hay temas que son de ANCAP, que hay temas que son de la Universidad de la República, o sea, hay un reparto de temas, una distribución de competencias, esa es la palabra, una distribución de competencias orgánicas en función de temas, en función de la temática, y la Constitución va atribuyendo a diversos organismos públicos, ¿verdad?, ese tipo de competencias. Bueno, si esto llevado al caso que estamos hablando de laboral, sería algo así como decir, bueno, imagínense, ¿no?, que una ley dijese, bueno, el tema del sueldo solo se puede fijar por convenio a nivel de empresa. Bárbaro, entonces no se podría fijar a nivel de rama. Después, los temas que no sean de sueldo, todo lo demás, los horarios, la licencia, el despido, todo eso se puede regular a nivel de rama, no se puede regular a nivel de empresa. Entonces, ahí nunca podría haber conflicto, o si hubiese un conflicto, se resolvería por el criterio de especialidad. Y a ver, ¿esto quién es la competente? ¿La rama o el sector o la empresa? Y ahí se iría resolviendo la cuestión. Y el último criterio es el de la norma más favorable. ¿Recuerdan aquello que nos enseñó, cuando lo dio Alicia, cuando dijo, bueno, cuando estudiaron los principios de derecho laboral, y uno de ellos recuerdan que era el de la norma más favorable, y decir, bueno, cuando chocan dos normas, ¿cuál aplico? La que establece la solución más favorable al obrero. La que establece la solución más favorable al obrero. Entonces, en este caso, si chocan dos convenios, uno que dice 20 días y otro que dice 30, aplico el de 30. No me importa si está arriba, si está abajo, si está en el medio, si están en la esquina. Se aplica el convenio más favorable al obrero. Adelante, Franco. Sí, profe, en un juicio laboral, ¿qué criterios se lleva a la práctica? Bueno, muy bien la pregunta. En un juicio se va a aplicar lo que dice la ley, que ahora lo vamos a ver, esto por ahora fue solo la teoría, van a ver que esta cuestión está resuelta en nuestro ordenamiento, estableciendo, por un lado, un criterio de jerarquía, en el sentido que la ley dice que el convenio de rama, al revés, dice que el convenio de empresa no puede establecer
una solución menos favorable que el de rama. O sea, lo que está diciendo es, rige el convenio de empresa solo si es para negociar algo más favorable al obrero que lo que estableció en el convenio de rama. Con lo cual, ahí está diciendo que la negociación de rama es el piso, la negociación de rama en Uruguay es el piso, y que después si hay negociación por empresa, hay un convenio que es, como digamos hoy, el de la industria láctea. Para toda la industria láctea es 25 días de licencia. Y si después con la prole, como tiene mucha fuerza, el sindicato logra sacarle un 28 días de licencia, bueno, no hay ningún problema. Ahora, imagínense que la empresa, no sé, Claldi, el sindicato es pequeño, y la empresa le dice, bueno, muchachos, mire, en la rama hay un convenio que dice 25 días de licencia por año. Pero, ¿qué les parece si ponemos mejor 22? Bueno, si ponen 22, va a regir el convenio de rama. ¿Por qué? Porque el convenio de empresa no puede establecer una solución menos favorable. Eso vamos a ver qué es lo que dice la ley uruguaya. O sea que el convenio de rama establece un piso igual para todo el sector, para todos los obreros, de ese sector correspondiente, ¿no? Los bancos, la salud, lo que sea. Y después, aquellos sindicatos potentes, si en la rama, si en la empresa pueden lograr algo mejor, lo superan. Ese es un poco el criterio de la ley uruguaya que ahora lo vamos a ver. Shirley, adelante. No, yo iba a decir, profe, que en conclusión, o sea, a grosso modo, en realidad siempre va a regir la norma más favorable, porque si colocan como un piso para los convenios de empresa, en realidad nunca se va a poder dictar, o si se dicta no va a ser aplicable. Shirley, no des los próximos dos parciales porque ya salvaste el año. Alicia, Cecilia, tomen nota. La reflexión más inteligente que he escuchado en los últimos 10 años. Excelente lo que acaba de decir Shirley. Eso fue una excelente interpretación de la normativa uruguaya. Ese es exactamente el criterio que, dicho de otro modo, establece la ley. La ley hubiese sido más fácil que dijese se aplica la regla de lo más favorable, pero fue por el lado de establecer ese criterio de jerarquía, porque en realidad el legislador, la preocupación que tenía en el sistema uruguayo, es una ley reciente, tiene 10 años, 12 años, la preocupación que tenía era dejar bien claro que el sindicato de rama, vamos a decir así, tiene más competencia o más poder o más potestades o más prerrogativas, más fuerza, vamos a decir así, que el sindicato de empresa. Porque siempre hay una desconfianza en el sistema uruguayo del sindicato de empresa, es como diciendo, bueno, en la empresa el empresario puede presionar y sacar mejores cosas. Entonces, la ley uruguaya van a ver que dice exactamente lo que acaba de explicar mucho mejor que yo Shirley, y le agrega, salvo que haya una autorización del Consejo de Salarios. Es decir, que haya lo que le llamamos un descuelgue, le llamamos así en la jerga, la ley no le llama así, pero eso es lo que entendemos todos, siempre le llamamos así, un descuelgue. Que el descuelgue es, si una empresa está fundida, se presenta ante el Consejo de Salarios y dice, mire, yo este convenio de rama no lo puedo cumplir. Imagínense ahora que vieron que salió en los diarios que Casa Galicia está fundida. Entonces dice, no, mire, yo este laudo que dice que en la rama se fijó, no sé, imagínense, doble aguinaldo, yo no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque estamos fundidos, debemos 72 millones de dólares, mire, entonces pide un descuelgue. Pero ahí el concepto de descuelgue significa que es el gobierno, sumado con el sindicato, que pactó, el que autoriza descolgarse. Descolgarse significa desaplicar, dejar de aplicar ese convenio colectivo. Eso no es muy común, pero pasa. No es muy común que no pasa en momentos de crisis. Entonces, esa sería la única excepción a eso que muy bien explicó Shirley, que es el principio de lo más favorable, que hubiese sido más fácil que la ley hubiese dicho. En caso de conflicto entre normas convencionales, porque acá estamos hablando de conflicto entre convenios, ¿verdad? Se aplica el más favorable al obrero y punto. Que era un poco, a ver, esta cuestión no estaba resuelta hasta el año 2010. Esta cuestión no estaba resuelta hasta el año 2009. Entonces, ¿qué se aplicaba? Lo que decía Plan en el libro. Como ustedes lean el libro de Plan, tomo 4, volumen 1, que dice, bueno, ante la ausencia de norma, y ahí planteaba estos criterios que yo decía hoy. Criterios teóricos, ¿no? El de la derogación, el jerárquico invertido, y terminaba diciendo, bueno, pero en laboral, como no está, en Uruguay, ¿no? Como no está resuelto esto a textos presos, aplica el criterio de la norma favorable, que es el criterio general. Y bueno, y de esa manera, eso es lo que aplicaba. Ahí le respondemos lo que dijo lo que preguntaba hoy Franco.
Bueno, ahí lo que dice, justamente, se entendía un poco esa que era la solución, y aplicar lo más favorable. Claro, después vino la ley en el año 2009 y reguló esto, y entonces ahí dejó dudas interpretativas sobre qué es lo que quiso decir el legislador, pero es exactamente, reitero una vez más lo que dijo Shirley. Bueno, para avanzar y terminar en hora, porque hoy es viernes y creo que, no sé si hoy es Halloween, no sé si es mañana, estoy perdido, pero vi que está todo en Montevideo ya decorado para fiestas de Halloween, no sé si son hoy, mañana, o son los 2 días, o cómo es la historia. Pero para terminar en hora, yo les decía que en Uruguay entonces veamos un poco cómo es esto de la negociación colectiva. O sea, ¿cómo se negocia en Uruguay? Entonces, el tema de cómo se negocia en Uruguay. Bueno, en Uruguay, ya, la pregunta a ustedes sería, bueno, profesor, déjese dar tanta vuelta. En Uruguay, ¿dónde es que se negocia normalmente? Bueno, en Uruguay, la negociación colectiva ha ido cambiando a lo largo de los años, pero básicamente siempre ha sido un modelo centralizado. Modelo centralizado, y que en Uruguay esa centralización en gran medida responde a la cuestión de los consejos de salarios. Recuerdan que esto ya lo vimos, los consejos de salarios se crearon en el año 43 y ustedes seguramente tendrán presente que son órganos tripartitos que laudan, o sea, que establecen aumentos de salarios y categorías para toda una rama de actividad, para todo un sector de actividad. Y que eso lo hacen en general cada 2 años, 2 años y medio, 3 años. La ley no dice cada cuánto, eso es el Consejo de Salarios, ¿verdad? El gobierno en realidad es el que pacta con las cámaras y con el PIT-CNT cada cuánto es que se va a reunir para laudar. En general es cada 2 años, pero bueno, no es que lo diga la ley, esto es una cuestión política que se resuelve en cada ronda de negociación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el paso del tiempo? Comenzaron a funcionar los consejos de salarios que no son un sistema de negociación colectiva en la teoría. En la teoría los consejos de salarios se crearon sola y exclusivamente para establecer los salarios mínimos para una rama de actividad y las categorías. En algunos países esto se hace por decreto, en otros países se hace a través de negociación colectiva pura, o sea, empresas con sindicatos. En otros países no hay directamente negociación así por una rama de actividad. Yo le diría que son pocos los países que tienen un sistema como el nuestro. En aquel momento, la preocupación en el año 43 era tratar de, los sindicatos eran débiles y los salarios eran muy bajos, se creó este sistema de tribunales tripartitos, porque recuerdan que son 3 delegados del gobierno, 2 del PIT-CNT y 2 de las cámaras empresariales, y esos 7 se reúnen y ahí negocian, intercambian información, y eso en el modelo del año 43, hace muchos años, estaba pensado para fijar y decir, bueno, se dicta una resolución que dice que para estas categorías el sueldo a partir del 1 de julio será X. Y ahí decía, secretaria, 20.000 pesos, cadete, 18.000 pesos, auxiliar de servicio, 17.000 pesos, no sé, oficial, 25.000 pesos, oficial supervisor tanto, y así van fijando las diversas categorías y sueldos de la actividad. Eso no es un sistema de negociación colectiva, sino que es un sistema de fijación de salarios mínimos, que no genera ningún tipo de problemática porque está previsto en las normas de la OIT, que los países pueden establecer sistemas de negociación colectiva, que lo pueden hacer, sistemas de fijación de salarios, que lo pueden hacer por decreto del gobierno, o lo pueden hacer de forma bipartita, a través de negociación colectiva, o a través de tribunales, como tiene Uruguay, que no es común que haya en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Con el paso del tiempo, esto fue tomando una dinámica diferente, en la década del 50, y esto llegó hasta el día de hoy. ¿Cuál es la dinámica diferente? Los sindicatos, lo que empezaron a hacer era cuando iban a los consejos de salarios, sus delegados, en lugar de solamente hablar y discutir sobre salarios mínimos, empezaron a decir, che, ya que vamos al consejo de salarios y a negociar con la patronal y con el gobierno, ¿por qué además de hablar de eso no hablamos de las condiciones de empleo? Y hablamos del presentismo, de las vacaciones, y tratamos de lograr que en lugar de trabajar 48 horas, trabajar 44, y hablamos de los despidos, y empezaron a hablar entonces de otras cosas que no estaban previstas en la ley. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que, a ver, del 43 al 50 y pico, había una negociación en los consejos de salarios que terminaba con una resolución, que se llama laudo o decisión, que establecía, que se publicaba en el diario oficial, que decía eso que yo decía. Bueno, eso que yo mencionaba hoy. Los sueldos para este sector de actividad serán, y ahí se establecía
categoría y al lado un monto de salario. Y después había una negociación colectiva o no, una negociación colectiva por rama de actividad o generalmente por empresa. Ya que había salario mínimo fijado por el Consejo de Salario y después había negociación colectiva por empresa o en algunos casos por rama de actividad. ¿Para qué la otra negociación? Para negociar condiciones de empleo diferentes del salario. Pero yo decía, era evidentemente ese sistema de fijación a través de tribunales arbitrales, a través de consejos de salarios, llevó a que los trabajadores aprovecharan eso como una plataforma, como un ámbito, digamos así, formal de negociación para meter ahí otros temas. Y con el paso del tiempo entonces quedó encapsulada toda la negociación de condiciones de empleo en los consejos de salario. Entonces, si uno empieza a ver en la década del 50, fines del 50, y después al 60, al 70, y bueno, esto llega hasta nuestros días, uno ve que cuando salen los laudos, no hablan solamente de los salarios mínimos, hablan de, yo qué sé, del tema de la discriminación de las mujeres, habla del tema de la capacitación y formación profesional, del acortamiento de la jornada de trabajo, de más descanso, más vacaciones, habla de condiciones de seguridad y higiene, habla de la huelga, habla de los conflictos, o sea, habla de todos los temas que normalmente se establecen en una negociación colectiva. Entonces, en definitiva, el modelo, como dice ahí esta placa, el modelo de negociación colectiva en Uruguay, pasó a ser un modelo de negociación, lo que se llama negociación mixta o negociación trilateral. O sea, en Uruguay tenemos, por un lado, una negociación colectiva bilateral típica o pura, que es simplemente cuando hay negociación empresa-sindicato o cámara con sindicato. Eso sería, como yo les contaba hoy, cuando Conaprole se reúne con el sindicato Conaprole y negocian para la empresa Conaprole. Eso es negociación colectiva pura, ahí no está el Estado, ni los consejos de salario. Y después, y acá voy al 99% de los casos, la mayor parte de la negociación colectiva en Uruguay se da de forma tripartita. ¿Qué es tripartita? Que cuando se van a los consejos de salario, ahí no se habla de salarios, se habla de todas las cosas que yo mencioné hoy. Entonces, se dice que Uruguay tiene un modelo de negociación, por un lado, bipartito, puro, tradicional, que es el que hay en todas partes del mundo, y después una negociación impura o atípica, o negociación tripartita, en la que se mete el Estado, es decir, los consejos de salarios. Los consejos de salarios. Yo les contaba que la normativa uruguaya que regula estas cosas al día de hoy está prevista en la ley del año 2009, la ley 18.566, que es la que regula la negociación colectiva en el sector privado. Después tenemos otra ley, la 18.000, que vamos a ver después, 508, la 18.508, que regula la negociación colectiva en el sector público, para los públicos. O sea que hay una ley para los privados y una ley para los públicos. Después hay algunas otras leyes o normas que también complementan o hacen referencia a estas cuestiones. Una, por ejemplo, es un artículo de una ley de presupuesto que ustedes tienen citado ahí, el 438 de la ley 16.170, que solamente lo que dice es que cuando se arriba un convenio público-privado hay que escribirlo en el Ministerio de Trabajo. Ese es un formulario que por web se llena y se manda al Ministerio donde dice se celebró un convenio entre sindicato del correo con el correo uruguayo y se registra el convenio. Eso es un tema simplemente a fines publicitarios, a fines estadísticos. Después Uruguay, yo lo mencioné en la clase pasada, ratificó los convenios 98 y 154 de la OIT, que son convenios muy genéricos, porque básicamente lo que dicen es que los trabajadores y los empleadores tendrán derecho a regular las condiciones de empleo a través de convenios colectivos, y después se establece el principio de negociación de buena fe y el principio de libre disponibilidad de los niveles de negociación. Eso es un poco lo que establecen esas normas. Y después hay normas especiales para la industria de la construcción, una época, porque hoy día ya no aplica, habían lo que se llama la caja de auxilio, que eran las cajas de seguros de enfermedad, que hoy ya eso está derogado y solamente quedan algunas cajas viejas, pero ya no se crean más, o prácticamente no se crean. Y también habían leyes sobre fondos sociales de vivienda, que eso está vigente, pero que se usa muy poco. En fin, habían algunas leyes especiales, pero que no vale la pena mencionar en esta clase. Hoy vamos a dejar de lado en los minutos que quedan la ley de los públicos y vamos a ir solo a los privados. La ley 18.566, de la cual van a ver, yo ya estoy armando el múltiple opción, de verdadero o falso, ya voy por la 30, me faltan todavía 20 más. Bueno, ya hay muchas preguntas que fui armando el día de ayer y anteayer que refieren a esta ley. Que tengo, ya por ahí, si alguno está despierto todavía, tome nota que esa ley, si no la lee, está liquidado, ¿verdad? Salvo que en el momento ahí esté muy despierto y la lea en el momento, pero bueno, siempre leer en el momento tiene la desventaja que uno
después tiene que andar corriendo, ¿no? Entonces, si la ley de antes es mejor, y esa ley lo que regula es, como dice ahí, diversas cosas. Por un lado, la ley esta del sector privado crea un Consejo Superior Tripartito, que ahora vamos a mencionar. Después, esta ley modificó varios artículos de la ley del Consejo de Salarios, modificó la ley del Consejo de Salarios, establece algunos criterios sobre la negociación colectiva, regula algunos temas de los convenios colectivos, y después regula el tema de la cláusula de paz, o el deber de tregua, o los mecanismos de solución y prevención de conflictos. Eso también lo vamos a ver en la clase siguiente. Empecemos por lo más fácil. Empecemos por el tema de algunos temas que están regulados genéricamente en materia de negociación colectiva. ¿Qué es lo que regula la ley? Por un lado, el derecho a negociar. Lo que dice es que las partes, o sea, sindicato y empresa, tienen el derecho a libremente establecer las materias sobre las que van a negociar. Es decir, si van a negociar sobre salarios, van a negociar sobre condiciones de empleo, sobre vacaciones, sobre licencia maternal, sobre condiciones de seguridad e higiene, sobre empleo juvenil, o sea, que las partes tienen derecho a establecer la agenda de la negociación. O sea, que no hay temas prohibidos, digamos así. Por supuesto, y acá una acotación, la negociación colectiva y los convenios colectivos para regular temas laborales. Por ejemplo, a ver, para que estemos, Barbajeda señala en un libro que lo que él le llama, dice los temas extralaborales, y dice está prohibido negociar sobre temas extralaborales, como por ejemplo, dice él, ahí no podríamos regular cuestiones sobre el estado civil de las personas. O sea, en un convenio colectivo nos podríamos decir, bueno, todas las personas que trabajen en la empresa deberán divorciarse y o las personas o solo podrán trabajar en la empresa musulmanes, o sea, no se puede regular temas que son extralaborales, o sea, cuestiones que son de derechos personalísimos o temas ajenos a la materia laboral. Lo que tienen que regularse son temas de tipo laboral, ¿verdad? Tampoco se pueden crear impuestos, eso es bastante obvio. El segundo aspecto es que dice que las partes tienen el deber de negociar de buena fe. Esto ya lo mencioné en la clase pasada. ¿Qué significa negociar de buena fe? Básicamente tres cosas. Ahí lo que dice es que negociar de buena fe implica, uno, sentarse a negociar si la otra parte lo convoca. Segundo, justificar las posiciones que uno adopta. Yo no te puedo dar un aumento. Bueno, hay que justificar por qué. O si vos decís, yo quiero un 20% de aumento, bueno, justificame por qué. Si la inflación es un 10, ¿por qué querés un 20? No, sí, porque acá los sueldos están muy atrasados. Hace 10 años no me dan aumento. O sea, hay que justificar las cosas que uno pide. Justificar significa argumentar, ¿verdad? Tratar de explicar para que no sea una cosa así disparatada, ¿no? Vengo a pedir 14 aguinaldos, vengo a pedir toda la licencia de no ir a trabajar nunca. O sea, tiene que ser una cosa razonable. Lo que uno pide tiene que fundamentarlo, ¿verdad? De un lado y del otro. Y lo otro que implica la buena fe, dice, es que hay que concurrir a las reuniones que se fijan y además las personas que van a negociar tienen que tener lo que se llama mandato suficiente. O sea, las personas que se sientan a negociar tienen que ser las personas que tengan cierta representación o representatividad, para que ustedes se den en cuenta. Imagínense que la negociación es, lo que como decíamos hoy, en la empresa Pilsen. Entonces, la empresa dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mandar un auxiliar de compras, el cadete y un chofer. El sindicato se va a levantar y se va a ir, va a decir, a ver, con usted no puedo negociar, porque usted no tiene ningún poder de resolver cosas. Esto tampoco lo lleven al extremo de que el sindicato no puede exigir, a su vez, como tampoco puede exigir la empresa recíprocamente, que vaya el dueño de la empresa, o que vaya, si fuera al revés el sindicato, que vaya el presidente del sindicato necesariamente. Pero significa que las personas que se sientan en la negociación de cada parte tienen que tener un grado de representatividad, o sea, lo que dice la ley, poder suficiente, o sea, tienen que tener mandato, tienen que tener poder de decisión, no total, sino tener cintura, digamos, tener la posibilidad de explicar, de estar informado y también de resolver cosas mínimas. Por supuesto que esto en la negociación, siempre el sindicato va a decir, no, lo que se habla acá tengo que ir a una asamblea. Y la empresa siempre va a decir, lo que se habla acá tengo que ir a hablar con el dueño. Eso es normal, ¿no? Así como si fueran los públicos, va a decir, no, tenemos que ir a hablar con el ministro de Economía o con el director de la OPP. Eso es lo normal y son reglas aceptadas. Vuelvo a repetir, no es que tenga que estar sentado el jerarca máximo del sindicato y de la empresa. Pero sí que las personas que se sientan no sean de nivel medio o de nivel bajo dentro
de la organización. El otro aspecto es que nuestra ley, vamos a ver que establece, acá está expreso, que todos los niveles de negociación están disponibles y que las partes lo eligen libremente. La ley recoge, como ya habíamos dicho, el criterio de la OIT establecido en el convenio 154 y también en la recomendación 163. Después nuestra ley regula los criterios de articulación, en los términos que mencioné recién, para lo que muy bien dijo Shirley, el criterio de lo más favorable. Y finalmente después regula quiénes son los sujetos legitimados para negociar. Y ahí lo que dice es que puede negociar por el lado de los trabajadores, dice un sindicato de trabajadores, o varios sindicatos de trabajadores que se unan, si es que hay más de uno, o si hubiere más de un sindicato y no se ponen de acuerdo, aquel que adquiere la calidad o la calificación que se llama de sindicato más representativo. Sindicato más representativo. Eso que dice ahí, SMR, es sindicato más representativo. Sindicato más representativo. Y vamos a ver que la ley establece que el criterio predominante, el principal, el fundamental, para resolver cuál es el más representativo, en caso de que haya más de un sindicato, va a ser cantidad de afiliados. Cantidad de afiliados. No va a ser, ¿verdad? No es por votación. En algunos países es así, se hace una elección y dice, bueno, ganó A, ganó B o ganó C. En Uruguay no es por elección, sino que es por padrón, o sea, por quién tiene más afiliados. Claro, algunos de ustedes me podrán decir, bueno, pero eso se puede dar lugar a truchadas. Que yo diga, no, yo tengo 1000 y en realidad tengo 20. Otro diga, no, yo tengo 500. Eso puede pasar, No es muy común en Uruguay que haya un conflicto de ese tipo, porque en general ustedes saben que hay un solo sindicato por empresa o rama de actividad. Pero bueno, en algunos casos pasa que hay más de uno y ahí se resuelve por cantidad de afiliados. Normalmente, a su vez, cuando hay más de un sindicato, la distancia entre uno y otro es muy grande, entonces tampoco se plantea este problema de tener que definir cuál es el más representativo, porque hay uno que dice, no, yo tengo 1000, todo el mundo sabe que tiene 1000, podrán ser 900 o 1050, pero todo el mundo sabe más o menos que es grande y todo el mundo sabe que más o menos el otro es chico. Pero bueno, si hubiese una discusión sobre esto, en definitiva, cada sindicato en disputa tendría que mostrar su padrón de afiliados para decidir cuál es el más representativo. Y bueno, como yo decía, hoy la ley establece además que cuando se celebra un convenio en nuestro país, está implícito, automáticamente implícito, aunque las partes no digan nada, que hay lo que se llama un deber de tregua o una cláusula de paz. Un deber de tregua o una cláusula de paz, que significa que durante la vigencia del convenio el sindicato no puede hacer huelga por los aspectos pactados en el convenio. Eso es bastante lógico. Bueno, llegamos a un acuerdo que te voy a dar un 10% de aumento durante 2 años, bueno, no me puedes hacer una huelga la semana siguiente diciendo, no, me arrepentí, ahora quiero más. ¿Verdad? Así como la empresa tampoco puede decir, no, mire, me arrepentí, no puedo dar este 10%, ahora lo retiro. No, es que se firma es ley, ¿verdad? Y no se puede cambiar por ninguna de las dos partes. La ley, como yo le decía hoy, estructura un sistema de negociación en Uruguay que tiene 3 grandes niveles. Por un lado, arriba del todo, crea un Consejo Superior Tripartito, que van a ver que es un órgano que se reúne 2 o 3 veces por año en Uruguay, que ahí están los representantes del PICHNT, de las cámaras empresariales y del gobierno, del Ministerio de Trabajo, y ahí hablan de temas macros, ahí hablan de temas políticos. O sea, el Consejo Superior Tripartito en Uruguay no es un ámbito para celebrar convenios, ahí no se celebran convenios, acuerdos de salarios. Ahí lo que se hacen son las políticas, las orientaciones. Ahí es donde se dice, bueno, la negociación colectiva en el Consejo de Salarios este año va a durar hasta el mes de noviembre. O que digan, por ejemplo, bueno, este año no se va a reunir el Consejo de Salario. O a veces se discuten proyectos de ley. En fin, ahí se discuten temas macros, ¿verdad? Temas políticos en el Consejo Superior. Después tenemos una negociación, como yo decía, a nivel medio, que es la más importante en Uruguay, que es a nivel de rama. La mayor parte de la negociación en Uruguay es a nivel de rama. Los bancos, los molinos, los rurales, los de la salud, los de tal, o sea, son por rama de actividad. Y después tenemos un nivel bajo que es a nivel de empresa. Un nivel bajo que es a nivel de empresa, ¿verdad? La ley dice que las partes libremente establecen en qué ámbito quieren negociar. Como yo les mencionaba recién, entonces el Consejo Superior Tripartito es un órgano integrado por 6 delegados de cada parte, o sea, 6 del gobierno, 6 de los trabajadores, PICHNT, y 6 de las cámaras empresariales, que ahí se reúnen para negociar aspectos de políticas en general. Bueno, políticas laborales, obviamente, ¿no? De políticas de carácter general. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ahí lo que dice es que
antes de que el gobierno fije el salario mínimo, una vez por año, tiene que consultar la opinión del Consejo Superior. Consultar, no es que después el gobierno, el Ministerio de Economía después hace lo que quiere, pero tiene que consultar, dice, bueno, ¿qué le parece si el salario mínimo para este año va a ser 18.000 pesos? Bueno, bárbaro, la empresa van a decir, no, es mucho, no podemos, los sindicatos van a decir, no, es poco, queremos 40.000 pesos, pero bueno, hay que escuchar la opinión del Consejo Superior. También dice que hay que escuchar al Consejo para efectuar la clasificación de los grupos de actividad de los consejos de salarios. Es decir, muchas veces los consejos de salarios cuando se reúnen a veces se crean nuevos grupos o se crean subgrupos, entonces dice que hay que escuchar, imagínense que, no sé, ahora en Uruguay, por decirte algo, ¿no? Imagínense que en determinado momento, no sé, en Uruguay toma auge los cruceros. ¿Verdad? Empiezan a venir cruceros, muchos cruceros, entonces, y hay cruceros que son uruguayos y hay mucha gente que se contrata acá, y entonces dice, bueno, y se crea un sindicato o varios sindicatos en ese sector de actividad, entonces dice, bueno, se crea un subgrupo dentro del transporte que es trabajadores de cruceros. Hoy no existe, estoy inventando, ¿no? Bueno, eso, ¿dónde se negocia? O la clasificación parte o se consulta al Consejo Superior Tripartito. Esas son algunas de las cosas que se hace ahí en el Consejo Superior. Bueno, y después vimos que hay una negociación a nivel medio, que es a nivel de rama de actividad, y la negociación a nivel de rama de actividad en Uruguay puede ser, como veíamos hoy, típica o atípica. Es atípica cuando los trabajadores prefieren negociar en el marco de los consejos de salario. Dicen, bueno, ya que están los consejos de salario, cada 2 años, ahí metemos la negociación, llevamos una plataforma y ahí pedimos, además de los aumentos de sueldo, pedimos que nos baje la cantidad de horas de trabajo, que no se discriminen las mujeres, que nos capaciten, que, no sé, que paguen doble aguinaldo, que se cree una nocturnidad de un 25 en lugar de un 20% que dice la ley, y cosas por el estilo. O, si quieren, los sindicatos pueden negociar libremente, bilateralmente, sin el Estado, por fuera del Consejo de Salario. En Uruguay, el 99,99% de negociación es colectiva atípica, o centralizada, o impura, o sea, se hace en el marco de los consejos de salario. En Uruguay, esto se hace en el marco de los consejos de salario. La ley lo que dice es que, los convenios que se negocien a nivel de rama, se tienen que inscribir en el Ministerio de Trabajo. Se tienen que inscribir en un registro que lleva el Ministerio de Trabajo. Pero la particularidad que tienen esos convenios de rama de actividad, siempre estamos hablando de rama, todos los bancarios, todo el transporte marítimo, todo el transporte de carga por camión, todos los molinos de arroz, todo, no sé, los depósitos portuarios, en fin, ese tipo de cosas así. La ley lo que dice es que cuando se registra un convenio, si ese convenio fue celebrado por el sindicato más representativo y por la Cámara más representativa, va a tener vigencia para todo el sector de actividad de manera obligatoria. O sea, para todos los obreros y todos los empresarios. Es decir, para que ustedes se den cuenta. Imagínense que es un convenio celebrado por la Asociación de Bancos con AEBU, con el sindicato bancario. Y piensen ustedes, en este ejemplo que estamos poniendo, que a la Asociación de Bancos no está afiliado el Banco Itaú. Imagínense que el Banco Itaú no está afiliado, no forma parte de la Asociación de Bancos del Uruguay. Entonces ustedes podrían perfectamente decir, ese convenio rige solo para los afiliados de la Cámara Empresarial. Ese convenio rige solo para los afiliados de la Cámara Empresarial. Bueno, la respuesta es, en nuestro sistema, la ley dice que si el sindicato de obreros, de funcionarios, es el más representativo, y si la Cámara Empresarial es la más representativa, entendiendo por más representativa, la que tiene más afiliados, empresas afiliadas en el sector de actividad, en ese caso, rige también para el Banco Itaú, aunque no esté afiliado a la Cámara. Es lo que se llama efecto erga omnes. Efecto erga omnes. Recuerden esta palabra porque puede estar en el parcial. Efecto erga omnes. Erga omnes significa a todos, al universo. Esto se aplica a todos, ¿verdad? No importa si está afiliado el trabajador, no importa si está afiliado la empresa a la Cámara. Se aplica a todos los obreros.
decíamos que también puede haber negociación a nivel de empresa. En Uruguay existe negociación a nivel de empresa, la ley la habilita, no es una práctica muy común, existe, miren que existe, hay, ya soy en Pilsen, en Coca-Cola, o sea, los sindicatos fuertes negocian a nivel de empresa, después que hay un convenio de rama, dicen, bueno, pero vos no te vas a escapar tan fácil, ahora vení y vas a hablar conmigo. No, pero yo ya tengo un convenio de rama, sí, pero el convenio de rama es para los pobres, ahí dice aumento 10%. Nosotros somos un sindicato fuerte y no queremos un 10, queremos un 12. No, pero sí, pero y se sientan y negocian de repente a nivel de empresa. Los sindicatos grandes, ¿verdad?, tienen a veces capacidad de hacer sentar a la empresa a negociar y mejorar lo que dice la rama. Mejorar lo que dice la rama. También recuerden que se puede ir para abajo, ¿verdad? Se puede ir para abajo, pero esto no es una cuestión tan común en nuestro país. Bueno, como decíamos hoy, cuando hay conflicto, la ley uruguaya dice que cuando hay conflicto a nivel de rama de actividad, entre convenios, caso que veamos hoy, choca un convenio de la rama, la industria láctea, con un convenio de empresa, sindicato de Conaprole, ahí la ley lo que dice es lo siguiente, artículo 15. La negociación en los niveles inferiores, no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo que así lo disponga el Consejo de Salario, es decir, que haya un descuelgue. Como decía Shirley, esto implica consagrar el criterio de lo más favorable, salvo que el Consejo de Salario se reúne y diga, bueno, esta empresa está fundida, vamos a dar a la Casa Galicia la posibilidad de descolgarse, desaplicar el convenio de rama de actividad. Respecto al contenido de la negociación colectiva, recuerden que la ley dice que las partes tienen total libertad para establecer la materia que quieren, siempre que sea laboral, no pueden regular. No, el convenio puede decir, no, acá todos van a ser hinchas de Defensor o hinchas de Danubio, de Wander, es un tema extralaboral. Pero sí podría decir, por ejemplo, bueno, todos los trabajadores tendrán derecho a 25 días de licencia por año. Y después, como yo mencionaba hoy, el artículo 21 de la ley establece una cláusula de paz, una cláusula de paz de manera automática, que esa cláusula de paz de manera automática lo que significa es que, aunque el convenio no diga nada, está, digamos,